Bien, son las 9:28, estamos con el doctor Julio Castro. Estamos hablando de la crisis humanitaria en Venezuela. Si usted quiere participar, puede llamar desde Miami por el 786-219-4266 y en Caracas 0212-33-50673. Julio, ¿me copias? Sí, claro. Ok. Julio, ¿por qué el gobierno no quiere reconocer la existencia de la crisis humanitaria? Es difícil entenderlo, ¿no? Tú ves el mismo patrón de comportamiento para la aceptación de las cifras por ejemplo, de homicidio, para las cifras de infracción del Banco Central, para la cifra de desabastecimiento. Yo creo que es una política generalizada de ocultamiento de toda la información. Ocultar cosas como la epidemia de chikungunya y la actual epidemia de Zika es una cosa que raya en lo ridículo. No es culpa del gobierno que esos virus circulen por el territorio latinoamericano, y aún así lo intentan ocultar. Entonces yo creo que hay una política deliberada macro del alto gobierno de tratar de entender a las personas que la situación es normal cuando la situación en la calle es absolutamente normal. Entonces eso es uno de los temas fundamentales, y a pesar de que algunas personas dentro del gobierno, inclusive dentro del propio Ministerio de Salud, por momentos quieren hacer ver o liberar información, ya la situación es de una magnitud terrible. Te doy un ejemplo claro. La ministra actual mandó la memoria y cuenta del Ministerio de Salud a la Asamblea Nacional porque es parte de su obligación constitucional hace 3 meses, y ahí reportan algunos índices de funcionamiento. En los propios datos que manda la ministra, que ella firmó, la mortalidad neonatal, que es los niños que mueren antes de los 30 días de nacido, aumentó 100 veces en los últimos 2 años. Y eso es algo inaudito, o sea, algo inexplicable, que obviamente está relacionado con la situación que viven los hospitales del país. Lo mismo la mortalidad materna, lo mismo la mortalidad general en los hospitales. En los propios números de ellos ya se deja colar la grave situación sanitaria venezolana. Julio, te voy a pasar una llamada telefónica. Buenas noches, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Adelante, buenas noches. Carlos Rodríguez, ¿De dónde llama, señor Rodríguez? de Maracay, Venezuela. Adelante, por favor, señor Rodríguez. Motiva mi llamada el hecho que acabo de escuchar en el programa, que no sabían la explicación de por qué no querían... ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Adelante. De Adelante. Maracay, Estado Sí, Aragua. sí. Le digo que motiva mi llamada es el hecho de que no saben por qué el gobierno no quiere reconocer la crisis, y es sencillamente porque es el gobierno el que promueve la crisis. El problema humanitario, la escasez la dirige directamente el gobierno. Esos son castrocomunistas, y le digo que el Stalin de la Unión Soviética pudo hacerlo y llamándose el Holokomodor, que es hambruna en ucraniano. Eso es un plan previsto por el gobierno, y por eso no lo quiere abrir el canal humanitario. Bien, ¿qué nos tiene que decir? Gracias, señor Rodríguez. ¿Qué nos tiene que decir Julio de esa opinión? ¿Es una política oficial del gobierno negar la existencia de la crisis humanitaria? Sí, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con el oyente que está hablando de Maracay, porque, como te dije, ves la misma situación para otros indicadores de la vida diaria del venezolano, como desabastecimiento, inflación, inseguridad, etcétera, etcétera. Lo cual termina siendo ridículo, porque en la calle todo el mundo sabe lo que está pasando. La gente no consigue alimentos, la gente no consigue medicamentos, la inseguridad es algo galopante, porque todo el mundo en Venezuela lo vive de esa manera. Entonces, al final terminas teniendo una contradicción importantísima entre lo que dice el gobierno y lo que la gente percibe, y eso de alguna manera ha deteriorado la opinión que tiene la gente del gobierno de una manera abismal en los últimos meses, en particular en el último año. Ahora, Julio, pero no es descabellado pensar que mantener a un pueblo corriendo de un lado a otro para conseguir qué comer, fallando la salud, es un pueblo que
no puede pensar en protesta, que lo está pensando en prima facie de sobrevivir, de seguir su vida normal. Entonces, puede haber algo de lo que alguna gente piensa que es una política del gobierno, ¿no? Sí, no, a mí no me extrañaría, la verdad no es mi área especial el análisis sociológico de esa situación, de un poco si eso es adrede o no es adrede. Lo que sí te puedo decir es que de primera mano, pues porque hemos visto pacientes de alto gobierno, pacientes con enfermedades severas, esta crisis ni siquiera deja por fuera a las personas del gobierno. Hemos visto ministros, hemos visto directores regionales de diferentes organismos enfermos, porque se enferman igual que cualquier otra persona, no consiguen los medicamentos, tienen que traerlos de afuera. O sea que llega un momento que por mucho que trates de ocultar la crisis al propio pueblo, de alguna manera, inclusive al propio pueblo chavista, le afecta terriblemente. Yo creo que a la larga, ojalá que sea a la corta, esta solución, esta situación va a terminar llegando a un punto de quiebre donde la gente simplemente no se la va a soportar más. Vamos a irnos a otra llamada, si nos permite, Julio. Buenas Sí, noches, ¿cómo ¿con no? quién hablamos? Buenas noches, mi nombre es Ramón. ¿De dónde llama usted? Sí, yo estoy llamando por lo siguiente. Sí, yo estoy llamando por lo que dice, lo que dijo el oyente anterior. Es cierto que hay una situación de los sistemas comunistas. Cuando usted no tiene comida y usted no tiene libertad, entonces, ¿qué es lo que más le interesa resolver es el problema de la comida? La causa de la escasez en los países comunistas es producto de que el gobierno es el que la provoca, porque así la gente, lo que reclama la gente es comida, y entonces no reclama libertad. Y es la situación que hay en estos momentos. Todos los venezolanos están diciendo no tenemos comida, no tenemos comida. Ellos no hablan de la dictadura, no hablan de la represión, no hablan de otras cosas, porque lo principal es la comida en este momento. Esa es la situación que hay. Eso es un sistema que tienen los comunistas. En todos los países ha sido así. Cuando los comunistas toman el poder, lo primero que hacen es acabar provocar la escasez. Y entonces la gente protesta contra la escasez, no contra la falta de libertad. Bien. Julio, ¿qué nos dice? Sí, bueno, creo que es una tesis y obviamente a los cubanos les afecta de manera muy directa ese tema. Yo creo que a la larga, cuando ves procesos históricos como los de Rusia, de China, el norte europeo, el hambre termina haciendo que la gente se mueva hacia conseguir una situación mejor. Era imposible y lo vio claramente la perestroika. De nada te sirve que mandes a una gente a la luna, como hicieron los rusos, y la gente cocinaba con planchas de carbón. Llega un momento que la gente eso le produce de alguna manera un conflicto en su psiqui y se mueve o hace lo que tenga que hacer para terminar de salir de los gobiernos que además tienen una alta porcentaje de corrupción. Ya la historia ha dicho que ninguno de esos sistemas termina dando una mejor calidad de vida, porque lo que repartes es pobreza en vez de una calidad de vida mejor. Yo creo que esto en algún momento, pronto, Dios mediante, terminará pasando lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que cambiemos el gobierno. Definitivamente, con esta forma de gobierno, me refiero en lo ideológico y en lo estructural del manejo de la economía, es invivible en una situación del siglo XXI en el mundo moderno. Pues tú no puedes acabar con la producción de medicamentos en particular, de alimentos, y después intentar comprar en el exterior a punta de petróleo lo que consumimos todos los venezolanos. Llega un momento que la cuenta de ahorro se acabó y tienes que empezar a producir internamente, y ese es el gran dilema en Venezuela. Esto no es un problema de distribución, como quieren hacerlo ver los ministros militares del gobierno, que ellos están en la distribución para mejorar la distribución. El problema es que no hay el insumo básico, y eso es característico para medicamentos, que los pueda finalmente distribuir. Y no hay producción porque simplemente no hay divisa y no hay capacidad productiva en el país. Mientras eso no cambie, y eso tiene que ver con la filosofía del gobierno, esta situación no va a cambiar. Bien, vamos a otra llamada, Julio. Adelante, buenas noches. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? De Monte.
Ajá, ¿y de dónde nos llama, perdón? De Jonte, Ah, de José. Ajá, adelante. de Jonte. Ah, de Homestead. Ok, adelante, señora. Soy una cubana que viví 36 años en Venezuela, Valencia, y lo que dijo el señor de Maracay es lo legítimo, eso lo viví yo. Lo primero que el comunista te quita es la comida para que tú pases hambre sin necesidad y ellos puedan subir y tú no le contradigas a su comunismo. Bien. Bueno, Julio, esta señora vivió en Venezuela también, aunque es de origen cubano, entonces tiene las dos experiencias. ¿Qué nos Sí, yo dice? creo que yo, digamos, no estoy en desacuerdo con la opinión de los oyentes. Yo creo que una manera de tratar de controlar a la población es con hambre, ciertamente. Pero eso tiene límites, pues llega un momento en que la gente termina diciendo, mira, no me la calo más, como decimos aquí en Caracas, y intenta cambiar el gobierno. Si ven los números de opinión, la popularidad del gobierno está en su mínimo histórico en los últimos 17 años y eso va en camino de seguir Ahora, deteriorándose. Julio, tú dijiste que esto no va a mejorar con militares manejando las redes de distribución, ni los puertos, ni los aeropuertos, ni... Que no va a mejorar. Que no va a mejorar, correcto. Sí, sí. ¿Por qué Sí, no va a mejorar? porque al final no es un problema de logística, no es un problema de que es que los insumos, los alimentos o los medicamentos están en un sitio y están mal distribuidos o los canales de distribución no son eficientes. Esto no es un problema de eficiencia de la distribución, el problema es que no tiene Es un insumos. problema de corrupción también. También, absolutamente. Buena parte en Venezuela hoy en día de quienes controlan las guías de distribución y la distribución de medicamentos son los propios militares. Y el bachaqueo en su elemento más alto, que es la venta irregular por mercado negro de los insumos básicos, termina controlándolo los militares. Entonces, en definitiva, la corrupción tiene una tajada en el tema de la capacidad de obtener alimentos y medicamentos. Ahora, permíteme, Julio, hacer un comentario dentro de este orden de ideas que estamos hablando. Cuando tú ves que el presidente de la República, su gran acto hoy es nombrar a Francisco de Miranda, muerto ya unos cuantos años, almirante. Hay otras necesidades vitales para el país, en comida, en alimentos. ¿A qué obedece esto? ¿Esto es un teatro? ¿Es una burla? ¿Es qué? Bueno, y ahora estás encadenado en Venezuela con una película de Francisco Miranda. O sea, bueno, yo creo que una manera de decirlo como en Venezuela es pan y circo. Yo creo que en términos políticos eso es populismo puro y duro. Pues eso, el populismo históricamente en América Latina lo que hace es un partido de galerías tratando de convencer a la gente de cosas que en la realidad no son. Entonces, mañana van a inaugurar aquí, casualmente cerca de mi casa, lo que era una multinacional de distribuciones de línea blanca y de alimentos, que las colas son de kilómetros todos los días. Mañana van a reinaugurar, entre comillas, ese era lo que se llamaba éxito, y en teoría viene el presidente. Desde las 6 de la tarde hay un kilómetro de cola de gente esperando para que supuestamente mañana les den algunos productos de alimentos y línea blanca. Y de alguna manera eso llega un momento que la gente, yo creo, en mi opinión, vuelvo al tema, yo soy médico, no soy sociólogo, va a terminar cansándose de esa situación y nosotros tenemos una ruta constitucional. La idea es resolver esto como las leyes lo dicen, a pesar de que muchos piensan que no va a ser así, pero yo soy de los que piensan y trabajamos todos los días para hacer que esto termine resolviéndose de una manera en paz y constitucionalmente. ahora, Julio, ya para finalizar, apelando al médico, ¿cuál sería tu recomendación para la gente en estas circunstancias? ¿Qué debe hacer ante la escasez de medicamentos, sobre todo? ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué puede decir el doctor Castro, médico dedicado a este tema por años y por años?
Sí, Leopoldo, en este momento es crítico. Yo le hablaría a dos grandes grupos, a los pacientes y a los médicos. A los pacientes tenemos que concientizar el uso de los medicamentos en este momento y tratar de que tengan el uso más racional posible. Y eso es algo que debemos consumir los medicamentos en este momento y tratar de evitar usar medicamentos que no son imprescindibles. Por ejemplo, los hipertensos deben tomarse tratamiento, los diabéticos deben tomarse tratamiento y no, por ejemplo, tomar vitaminas que no necesitamos, jarabe para tos que no necesitamos. Hay cosas que terminan siendo en el área médica superfluas, pero tenemos que concentrarnos en eso y tenemos que tratar de pedirle a nuestros médicos que nos orienten de cómo sustituyo un medicamento por otro. Cambiar por lo que una vecina me dice o por lo que un amigo me dice, al final no es una buena conseja, sino hablemos con nuestros médicos. Mire, doctor, no encuentro esto. Yo normalmente cuando hago un récipe antibiótico, que es lo que yo más mando, le doy 5 opciones a la gente. Y a pesar de que antes sabíamos dónde había cada cosa, hoy en día no hay mucho en casi ninguna parte. Entonces tratamos a los que son realmente imprescindibles de tratar y así nos mantenemos tratando de usar las cosas que son realmente necesarias. Tenga precaución en términos, trate de adelantarse a los medicamentos que usted va a necesitar en los próximos meses. No esperan no tener el medicamento para empezar a buscarlo. Utilice las redes, utilice a sus amigos, utilice a la gente que tiene en el exterior para que le mande medicamentos los que puedan tenerlo. Hay que utilizar, en este momento hay que pensar fuera de la caja, hay que tratar de buscar estrategias que nos permitan y algunos que tenemos algunas responsabilidades, seguir presionando y lo hemos hecho antes. Julio, perdón un momentico, déjame abusar de ti, te voy a pasar otra llamada. Adelante, buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante. Buenas noches, le habla Mike de Maracaibo, Venezuela, ciudadano. Adelante, Mike, ¿cómo estás? Una sola reflexión que quería hacer, porque he escuchado al señor decirlo y hoy he escuchado al menos a 4 políticos más decirlo, en el que comentan que tarde o temprano, o más temprano que tarde, como que en algún momento esto se va a solucionar, mientras indican que no tenemos productos como carbamazepina o como fenobarbital, que son anticonvulsivos o antihipertensivos, donde hay cada vez más pacientes que están esperando productos que les van a salvar la vida o que lo van a ayudar a llevar una enfermedad. Es muy difícil escuchar constantemente, nosotros que cada vez aparte cuesta más escucharlo, porque cada vez tenemos menos medios. Es muy difícil escuchar cuando dicen que falta poco o que más temprano que tarde o que tarde o temprano va a ocurrir algún cambio. Cuesta mucho escucharlo y ver a las personas que lo dicen, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero cada vez estamos más cerca de perderla. Es solo lo que quería comentar. Si usted que tiene la oportunidad de tener a este señor Julio hoy hablando o entrevistar cada día a un político y ver a una persona que está luchando por este país, por favor hágale esa reflexión. El tarde o temprano o el más temprano que tarde cada vez duele más en este país. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Bueno, doctor Castro, me gustaría una reflexión tuya. Tú no eres político, eres un médico dedicado a una enorme labor social, pero tienes sensibilidad sobre lo político. Me gustaría que le dieras una reflexión de tu experiencia y de tu visión y de tu esperanza. Y lo primero es que la desesperanza es la puerta del infierno. Viendo pacientes todos los días y haciendo lo que hacemos todos los días, vemos la desesperación de los pacientes. Yo no le pido a los pacientes que busquen sobre algo que no quieren o algo que no deben hacer. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en el momento que tiene que hacer. Si nos toca votar, tenemos que votar. Si nos toca ir a pedir un cambio de gobierno, tenemos que salir a pedir un cambio de gobierno. Y yo desde mi palestra, que es delante de mis pacientes o delante de mis alumnos en la universidad o delante eventualmente en los medios de comunicación, lo que trato es que la gente busque alternativas para la situación puntual. De mí no depende que Maduro renuncie o que el Tribunal Supremo de Justicia diga lo que tenga que decir. Cuando me toca ir a votar, me toca ir a votar, pero no podemos caer en la desesperanza, que es lo que el gobierno quiere hacer, que fue lo que el gobierno de Cuba le inyectó a los cubanos después de los años 50. Nosotros tenemos que seguir pensando que hay una forma mejor de vivir, que tenemos que presionar por ella
que tenemos que trabajar por ella porque nadie nos las va a regalar, nadie desde afuera, y la única manera es haciendo cada día lo que nos toca hacer. A los que nos toca ver paciente, a los políticos le toca hacer su propia parte, cada uno con su propia responsabilidad, pero yo no soy partidario de soluciones militares, porque los militares fueron los que nos trajeron aquí donde estamos, ni soluciones de violencia, porque nunca he creído en la violencia, yo creo en la democracia, creo en lo que estamos en el camino correcto de hacerlo, y desgraciadamente en ese camino hay grandes problemas como ya los hemos pasado. Así como esa persona probablemente que habló tiene personas que sufren, yo también he tenido personas que sufren porque no encuentran la quimioterapia, porque no tienen el medicamento que necesitan el día de hoy, de mi padre para abajo. Entonces, pero eso no me hace cambiar las cosas, cambiar mi opinión en relación a que yo no estoy pidiendo a la gente que estire la esperanza, que hagamos lo que tenemos que hacer. En próximas semanas tenemos que ir a reafirmar para el 20% para hacer el referéndum revocatorio, y probablemente nos toque votar en elecciones de gobernadores en los próximos meses. Bueno, tenemos que hacerlo y ir cambiando esta realidad progresivamente. Muchas gracias, doctor Julio Castro. Una breve pausa a las 9:49 y seguimos con ustedes.